Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí tenemos otra clase, en este caso la clase número 10, la cual correspondería al lunes 6 y el martes 7, correspondiente a los grupos A, B y D, ¿sí? El D2 concretamente. Bueno, en esta clase vamos a ver las columnas periodísticas y vamos a ver dos temas más que son la letra capital y vamos a aprender a utilizar el corrector ortográfico. Como venimos trabajando hasta ahora, el, el sistema de trabajo es, ustedes van a acceder a la web, en donde van a encontrar un archivito doc con un texto sin formato, ¿sí? Van a encontrar un PDF con el formato al que tienen que llegar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver la letra capital, que es cómo poner esta letra, la primera letra en mayúscula, cómo trabajar en dos columnas, y si ustedes entran en el doc van a ver que está plagado de errores, tanto semánticos como errores ortográficos, ¿sí? Como en este caso, y bueno, entonces vamos a aprender a corregirlos desde el Word y vamos a aprender qué significa ese color verde, ese color rojo, cómo marca el Word los diferentes errores, ¿sí? Acá hay un color azul, entonces vamos a ir interpretando todos estos elementos. Bueno, como les decía al principio, hay varias cosas que ustedes ya conocen de este trabajo, como por ejemplo el poner recuadro al título, incorporar una imagen, ¿sí? Justificar el texto, todos estos elementos son acciones del Word que nosotros ya hemos ido incorporando. Entonces vamos a empezar por trabajar con las dobles columnas o las triples columnas. Para ello vamos a marcar el texto de la primera página, ¿sí? Fíjense que en el PDF la primera página está a 2 columnas y el resto está a 3. Entonces, en este caso vamos a trabajar aquí. Fíjense, yo ya tengo el texto justificado. Simplemente es ir a diseño de página, yo ya la tengo aquí seleccionada, la ficha del menú. Fíjense que hemos incorporado funciones del inicio, es con las que hemos estado trabajando hasta ahora. Fuentes, párrafos, ¿sí? En el insertar hemos insertado hasta ahora imágenes, hemos insertado WordArt, aquí vamos a trabajar con la letra capital. Y hemos incorporado ahora la ficha diseño de página, ¿sí? Que es todo lo, digamos, tenemos todos los controles para organizar la página de acuerdo como la necesitemos. Fíjense que aquí tenemos dentro de configurar página aparece la opción columnas. Cuando yo hago clic aquí me da la opción de poner 1, 2, 3 columnas o bien un formato de una columna izquierda más fina o la derecha más fina. Y acá más columnas, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar la opción de 2 columnas. Fíjense que es prácticamente directo, ¿sí? Enseguida me ha cambiado el texto y me lo ha puesto en 2 columnas. No tiene mayores inconvenientes. Vemos aquí que como tal nos ha puesto una columna en el medio, desde donde nosotros podríamos manejar el espacio interpárrafo, ¿sí? Bien, aquí simplemente sería ya marcar el texto y ya trabajar con el centrado, el aumento del tamaño, en negrita y el recuadro, que esto ya ustedes más o menos lo conocen. Bien, como todo en Word, como les comenté en el caso del práctico anterior, el formato que tiene esta página es de 2 columnas. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí quisiera seguir escribiendo y doy Enter y empiezo a escribir más cosas en este párrafo y doy Enter, fíjense que me sigue escribiendo en doble columna. Es decir, va moviendo el texto de lo que está aquí arriba y lo hace aparecer acá abajo, ¿sí? Esa es la manera que trabaja en 2 columnas. Para poder trabajar en una columna, volver a trabajar en una columna, imaginemos que yo quiero esto que está aquí, lo voy a borrar, y quiero a partir de aquí trabajar en una columna, ¿sí? Entonces desde aquí yo selecciono todo lo que me queda del texto y vuelvo a repetir la operación, diseño de página, columna, en este caso una.
¿Ven? Y entonces aquí yo ya vuelvo a tener una columna solamente. Y esto es para título informativo que ustedes lo sepan, ¿sí? Cómo yo he podido cambiar el modo e independizar los textos. Aquí doble columna y aquí una simple columna. Bien. Como se imaginan, para el resto del texto pasa exactamente igual. No, cuando vayan a hacer la triple columna, no tomen el título, como yo lo he hecho aquí en este caso, ¿sí? Porque si no se les va a meter en una de las columnas. La idea es que el título quede centrado en la página y esto lo marco todo para poner las tres columnas. Entonces, columnas, en este caso 3. ¿Ven? Y desde aquí puedo manejar el ancho de la separación al tamaño que a mí me parezca más adecuado. ¿Sí? ¿A esto qué le falta? Le falta justificar el texto, que esto ya lo saben hacer ustedes, ¿no? Simplemente es ir a inicio, justificar texto. ¿Sí? Y aquí ya lo tenemos. Entonces, con 2 leves pasos o pasos sencillos, yo ya tengo organizado el texto de acuerdo a mis necesidades. Bien, este era el primer punto que íbamos a ver en este práctico. Ahora vamos a trabajar con la letra capital. La letra capital es la letra, digamos, con un formato diferente al resto del texto. ¿Sí? Que es muy común en los artículos periodísticos, en este estilo de escritura. ¿Sí? Entonces, para ello, como les decía recién, vamos a insertar la letra capital. Y fíjense que cuando yo le doy a la opción de letra capital, me aparecen 3 opciones, o ninguna, tal como está en el texto, fíjense que ahí ha cambiado, es decir, la letra capital forma parte del párrafo, o bien fuera del párrafo. En este caso el PDF nos pide este formato. Aquí tenemos también opciones de la letra capital. Si yo selecciono esa opción, me aparecen, aparecen las 3 opciones, en este caso, como formando parte del texto o bien fuera del texto. En este caso vamos a poner aquí y aquí me da varias opciones, un par de opciones, en donde yo puedo marcar el tipo de letra. Fíjense, yo despliego, los tipos de letras aparecen ordenados alfabéticamente. Entonces yo aquí tengo un truco para ir directamente a la letra que quiero. Si yo voy a seleccionar Times New Roman, tengo que poner T. Entonces, como está organizado alfabéticamente, acá me trae las letras. Simplemente he puesto una T aquí y me pone la primera T. Entonces va a ser Times New Roman. Las líneas que ocupa, fíjense, es la cantidad de renglones que va a ocupar la letra. En este caso, imagínense que fuera 6 y le doy a aceptar. Entonces fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones me ha tomado. Lo vamos a dejar tal como lo pide el PDF, que en este caso son 3. ¿Sí? Y acá analizamos la distancia al texto. Entonces, si nosotros aquí aumentamos, vamos a aumentar un tamaño grande para que ustedes lo vean bien cuál es el valor que modifica acá. Aceptamos. ¿Ven? Entonces, esa distancia es la distancia de la letra a donde empieza el texto. Lo vamos a dejar entonces con una distancia de 0,3. Aceptamos y ya tendríamos la letra capital. Bueno, de esta manera nosotros tenemos que hacer con cada letra exactamente lo mismo. Marcamos, seleccionamos el tipo de letra y después nos vamos a opciones a marcar el Times New Roman y le vamos a poner 0,3 para el ancho. Bien. Fenómeno. Con esto nos quedaría ya simplemente ver los errores ortográficos. Entonces, como les decía recién, los colores acá tienen bastante que ver. El color rojo es cuando el procesador de texto, el Word, nos indica que hay algo que está mal escrito, como en este caso, ¿lo ven? Hay una E acentuada por una A acentuada. Cuando es verde es cuando es una sugerencia semántica o de redacción. Fíjense que aquí nosotros, como estamos muy acostumbrados a utilizar WhatsApp o mensajería de texto, así escribimos muy rápido,
solemos ir acortando palabras o ir sacando caracteres. Entonces fíjense que aquí esto es una pregunta y la pregunta se empieza y se termina con signos de pregunta, ¿verdad? Entonces cuando la palabra solo tiene un signo de pregunta, como en este caso, fíjense. ¿Ven? Aquí empieza sin signo de pregunta. Cuando yo agregue el signo de pregunta, me sacará el color verde que había aquí, ¿sí? Entonces, bueno, los verdes es una sugerencia semántica. Lo rojo es porque hay un error y fíjense, hacia el final aparece un más remarcado en azul. Esto es porque en realidad el más se puede escribir tanto con acento como sin acento. Y tal como aparece en esta parte del texto, podría ser de las dos maneras, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que saber que el más acentuado es un adverbio de cantidad y el más sin acento funciona como un pero, ¿sí? Sería como un pero tal cosa. Entonces, estos son los tres colores que maneja el Word cuando corrige ortográficamente. Para corregir ortográficamente, nosotros nos vamos a poner en la primera parte del texto, vamos a ir a la opción revisar y aquí a la izquierda aparece la ortografía y gramática, ¿lo ven? Entonces aquí incorporamos otro punto del menú entre los cuales está la ortografía. Entonces fíjense, se abre un cuadro de diálogo el cual nos va proponiendo, en este caso nos pone la oración que está mal y la sugerencia, ¿sí? O lo sacamos al signo de pregunta o lo ponemos aquí delante. Yo lo voy a poner porque va con signo de pregunta y entonces le digo cambiar. Entonces ya fíjense que me lo ha cambiado. Acá está la opción de revisar gramática, podríamos eliminarla. Y así entonces vamos siguiendo, ¿sí? Entonces ya fíjense que acá el Word ya se posicionó en el siguiente error. Y acá lo que me está diciendo es que el punto está de más. Cuando nosotros escribimos gramáticamente, si tiene signos de pregunta, cuando terminamos la oración con un signo de pregunta no es necesario el punto. Y esto es lo que me está indicando el Word. Entonces le tengo que decir cambiar y ya lo ha cambiado y sigue con es como un proceso secuencial, ¿sí? Bien, yo no les voy a corregir todo, simplemente vamos a ir aquí a esta palabra para que vean cómo hace el procesador para corregir. Se pone sobre la palabra y me trae palabras sugeridas. Yo voy a seleccionar la adecuada y le voy a decir cambiar. Y ya se va al siguiente error que encuentre. Yo lo cierro para poder ir más rápido, ¿sí? Bien, fíjense que aquí hay palabras como esta que el Word no conoce. Entonces, cuando no las conoce, como estas, ¿sí? Voy a marcarla para que sea esta la palabra, ¿sí? Fíjense, ¿ven? No la encuentra y entonces me propone, se va a esta palabra realmente. Entonces, bueno, aquí vemos que como no está, yo puedo agregarla al diccionario porque es una palabra que no conoce. Entonces, si yo la agrego al diccionario, cada vez que la palabra aparezca ya no la corregirá nuevamente. El fue va sin acento. Bueno, esto lo seguirán haciendo ustedes conforme lo vayan apareciendo, ¿sí? El corrector es fácil de utilizar, como ustedes ven. Simplemente es yo puedo omitir una vez o puedo omitir varias y así voy siguiendo con todas las palabras del texto, ¿sí? Bueno, esto es un práctico bastante sencillo y como siempre los canales de comunicación para dudas, el correo y los foros que están en el aula. Nos vemos en el próximo video del práctico número 10.